Muy buenos días y bienvenidos a su espacio Panorama Social Iberoamericano. En nuestras ediciones en español dirigidas a Estados Unidos, el norte, Iberoamérica, el Caribe, donde analizamos día a día la evolución política, económica, financiera y militar del continente. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político desde el 2014 de esta cadena de televisión que retransmite a Iberoamérica a través de 49 canales de televisión 3 veces por semana en horario estelar de 7 a 8 de la noche. Han transcurrido 90 días de haberse realizado en Venezuela unas elecciones extemporáneas cuyos resultados fueron absolutamente ilegítimos. ¿Por qué, nos preguntamos los analistas, los constitucionalistas, los juristas? ¿Por qué es inconstitucional? No se le ha dicho al pueblo de Venezuela que cuando ocurrieron las elecciones de diciembre de 1998, el pueblo de Venezuela votó contra la Acción Democrática y contra el COPEI, que eran los partidos dominantes por 40 años, que manejaron 478.000 millones de dólares de ingresos petroleros, más unos 100.000 millones por endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y por recaudación de impuestos internos. Y el país quedó en una tragedia económica, financiera, fiscal, moral, política y militar. Una vez que se realizan las elecciones, el país quedó a la desbandada, sin direccionalidad, sin liderazgo, en un inmenso vacío de poder. Los líderes de la vieja clase política abandonaron a Venezuela y se refugiaron a los Estados Unidos a disfrutar de los dineros mal habidos en los 40 años. Ciudades completas como Weston, ahí vivían alrededor de 120.000 venezolanos, de funcionarios, contratistas o hijos de quienes ejercieron los más altos cargos en la administración del Estado: gobernaciones, diputaciones, ministerios, institutos autónomos, cónsules, embajadores y toda aquella playa de individuos de la cúpula de los partidos que se apoderaron de Venezuela en 1959 por 40 años. El país quedó con control de cambios, control de precios, sin reservas internacionales, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 49.000 millones de dólares y una corrupción masificada total que desnaturalizó la función del Estado. Y entonces el pueblo votó por la única ventana de salida que existía para romper aquel sistema político hegemónico que dejó el país en las condiciones como lo dejó y elevó al que llaman el comandante golpista Hugo Chávez. Una vez que gana rotundamente las elecciones, aplastantemente las elecciones, solamente se le igualó Carlos Andrés Pérez en votación, en el ejercicio del voto inscrito en el padrón electoral. 60% de los venezolanos de todo el país, de todas las instituciones, de todas las organizaciones, votaron por Hugo Chávez. Pero resulta que cuando esta gente asume el poder y se da cuenta del vacío institucional, de la corrupción administrativa, los asesores de Chávez le recomendaron que llamara a una constituyente. Allí comienza con ese requerimiento hecho por Luis Michelena, José Vicente Arrangel y Teodoro Pekov y los hermanos Escarrá, con la anuencia de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, convocaron una constituyente que no se podía convocarla porque no estaba prevista en la Constitución del 61. Y todo acto contrario a la Constitución es nulo de toda nulidad. Y no solamente se conformaron con convocar una constituyente, sino que ratificaron esa Constitución con un referéndum aprobatorio, inconstitucional, ilegítimo, irritó, porque tampoco estaba previsto en la Constitución del 61. De tal manera que a partir de allí se monta en Venezuela un Estado inconstitucional.
23 elecciones, otra nueva constituyente, designaciones de ministros del gabinete, ascensos militares, compromisos del país con potencias económicas extranjeras que debemos una deuda cercana a los 260.000 millones de dólares con China, que compró la deuda venezolana. Y todo ha sido, como se los estoy explicando, inconstitucional, los resultados de todo lo que han hecho, inclusive de la elección del 28 de julio, porque el Consejo Nacional Electoral es otro organismo ilegítimo, porque quienes eligieron a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Constituyente, es ilegítimo. De tal manera que venimos desde hace 24 años con una autocracia constitucional ilegítima, irrita por mandato de la Constitución de 61. Y lo más grave de esta situación es que los que se llamaban opositores, en un matrimonio morganático con ese poder ilegítimo atentado por Chávez y Maduro, se asociaron con ellos para hacer grandes negocios. No ha nacido un liderazgo, y el que pretendió nacer, los corrompieron. Allí están, bajo distintas formas, entregándoles a monómeros, designando a Guaidó en uno de los actos más vandálicos, vamos a llamarlo constitucionalmente, presidente paralelo, y llevado a la Casa Blanca y admitido como presidente de Venezuela. Y nos hizo perder 4 años y se enriquecieron brutalmente alrededor de él los mismos gálfaros y rapiñadores del erario público. Toda clase de negocios montaron. Y los que no se pudieron enriquecer con los gobiernos de ADE y de COPEI se enriquecieron en los primeros 8 años del gobierno de Hugo Chávez y ahora en el gobierno inconstitucional de Nicolás Maduro. Y se hicieron unas elecciones extemporáneas violando la Constitución Nacional. Y lo aceptó esa llamada oposición. Y en una forma soterrada, burlando la voluntad popular, la soberanía popular, que es más grave todavía, se lanzaron 9 candidatos más una candidata entre paréntesis de ese saco de gatos políticos que se llama la Unidad Democrática, sin proyecto de país, simplemente una apetencia por controlar el poder por el poder. Y la historia los castigó el 28, porque la gente que votó el 28, y está estudiado ya en sociología electoral y sociología política, votó contra Nicolás Maduro y no a favor de María Corina Machado, que no representa los intereses del país y que maniobró una forma brusca y oscura para nombrar un candidato que no salió del consenso de la soberanía popular, en una maniobra para llevarlo al poder con la triquiñuela de que renunciara a favor de ella, que iba a ser la vicepresidenta, y convocar unas elecciones para entronizarse en el poder. Porque no se ha roto la clase política que detentó el poder por 40 años y que continúa todavía viva. Y necesita romperse ese vínculo con el pasado corrupto de la Cuarta República, que está representado por ellos. Y por los que están en el poder, que el 80% viene de ser funcionarios, líderes, negociadores, comerciantes corruptos de la Cuarta República. Esa es la verdad histórica. Eso no lo puede negar nadie. A partir del 28, entonces, se levantó una esperanza, que ahora el 10 de enero se va a juramentar ese candidato que no salió del consenso, sino que salió de una oscura negociación en España entre antiguos representantes de lo que se llamó la Coordinadora Democrática, 2 de ellos. Porque en el forcejeo, el gobernador de Zulia no le quiso aceptar a María Corina, porque no le convenía políticamente ser candidato presidencial. Y en el desespero apareció, así como apareció Irene Sáez, y después Sala Romer, apareció González Urrutia, un escopellano, ex embajador de COPEI y de Hugo Chávez en Argentina.
Y la historia no acepta esas triquiñuelas. No las acepta, las sanciona y los castiga. Y los castigó. Ahora vemos permanentemente ahora con dos reveses por la mala estrategia que se aplicó, la no inclusión de Venezuela, en este caso Venezuela, a la organización de los BRIC. En segundo lugar, la posición del presidente de Brasil, aliado de Maduro, de que mientras no se presenten las actas, ellos no aceptan que Venezuela entre a los BRIC, convirtiéndose en una especie de tribunal superior electoral y político entrometiéndose en los asuntos internos de Venezuela. Porque en Venezuela pareciera que no hay cómo resolverlo porque no hay dirigencia, no hay dirigente, ni hay autoritas en un individuo o una individuo para conducir la crisis y conducir el liderazgo opositor. Hoy el presidente de Colombia, Petro, aliado también de Nicolás Maduro, dice que tiene que presentar las actas porque si no, no reconocerá la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y han creado una expectativa y mantienen el país en una expectativa falsa, kafkiana, de que el 10 de enero va a cambiar todo y de que González Urrutia viene a Venezuela a juramentarse. Es una gran farsa, una gran mentira, una gran hipocresía de un país sin liderazgo. Mientras tanto, el presidente constantemente en canales de televisión anuncia creaciones, respaldo a proyectos turísticos, de las comunas, de lo que sea. Porque viene un evento electoral en 2025 para elegir en una elección general gobernadores, alcaldes, municipios y los integrantes del poder cívico nacional, fiscal, contralor, defensor del pueblo. Y necesitan seguir ofertando demagogia electorera como de la que se viene ofertando desde 1958, que se instaló la famosa democracia de los partidos, que se fue por ese barranco histórico en las elecciones del 6 de diciembre del 98. Mientras tanto, no se reestructura la deuda, el país vive de una economía bonificada, no hay ningún tipo de inversión en el país porque no hay garantías jurídicas ni constitucionales para los inversores. Una deficiencia monumental en los servicios públicos, cortes de electricidad, colapsado el sistema eléctrico, destruido el sistema carretero, incluyendo los 15.000 kilómetros de vías agrícolas destruidas, sin semillas, sin fertilizantes, sin maquinaria agrícola para producir lo que podemos producir por las condiciones agrotológicas nuestras, que son los principales alimentos básicos del país, no los producimos. La caída vertiginosa de ingestas de leche, carnes, huevos, es fenomenal. 70% de caída. Y ahí están los resultados. Basta irse a los hospitales nacionales que construyó Pérez Jiménez, los 40 hospitales, y pedir las estadísticas para que vean la mortalidad infantil, las causas de la mortalidad infantil, la situación de los hospitales, de sus salas de parto, de sus emergencias. Desastre, una tragedia. No hay instrumentos, no hay medicamentos. Tienen los afectados que salir a comprar los medicamentos porque no los hay. Se roban los medicamentos. Y el instrumental. O sea, un país con unos no sé cuántos presos políticos, PDVSA sin producir porque no permiten que produzca, porque PDVSA no puede producir si no hay inversión externa, si no se le paga unos 40.000 millones de dólares que le deben a las empresas que le prestaban servicio antes de que Fidel Castro ordenara la paralización de PDVSA por conveniencia de tipo político. Eso está en la Agenda 2030. Y el país va a la deriva. Y así vamos a llegar al 2024, 2025, hasta el 2030, con las promesas
de la Venezuela potencia. Y ya vamos ya 73 años que dejó el presidente Pérez Jiménez a Venezuela como el país del primer mundo, o sea, del tercer mundo, en desarrollo. Y no pasa nada. Y no ocurre nada. Y el pueblo, miserable, sin capacidad para comprar una canasta básica que vale $580, comiendo chatarra biológica. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Los venezolanos nos preguntamos hacia dónde están llevando el país. ¿A qué derroteros se están llevando al país? Entre todos, porque es una mafia. Gobierno, opositores, negociantes, contratistas, PDVSOs, etcétera, etcétera. Eso tiene que tocar históricamente. Todas esas cosas tienen su fin. Este es un análisis en frío, desvestido de cualquier parcialidad, porque no represento intereses políticos de nadie, ni los he representado nunca. Pues yo vengo de una institución donde no se podía manifestarse políticamente. Les hablo desde Santa Fe de Bogotá para 24 Horas Noticias Televisión, su canal especial para Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental.